Streaming Channel presenta Los dos atentados más sangrientos de Pablo Escobar. Exactamente 623 atentados, que dejaron alrededor de 402 muertos y 1.710 heridos, son adjudicados al cartel de Medellín que lideró Pablo Escobar en la época de mayor violencia narco en la historia de Colombia. La sangre y el dolor se apoderaron del país entre 1984 y 1993, con asesinatos selectivos, bombas en espacios públicos, en instituciones del Estado, en medios de comunicación y hasta la explosión de un avión comercial repleto de pasajeros. Según John Jairo Velázquez, alias Popeye, uno de los principales sicarios de Escobar, unas 6.000 personas murieron como resultado de los atentados perpetrados en nombre del cartel de Medellín. Cifras de la revista Semana hablan de 100 bombas solo en septiembre y diciembre de 1989. Pero de toda esa cantidad de atentados, hubo dos que generaron una mortandad de civiles e inocentes peor que la generada en un día por alguna epidemia, desastre natural o incluso una guerra. Cabe destacar que ambos ocurrieron con apenas una semana de diferencia el uno del otro, panorama que se puede catalogar como la semana más sangrienta y dolorosa de Colombia. El primero de los atentados se trató nada más y nada menos que de la explosión de un avión comercial en pleno vuelo, repleto de pasajeros, con el único objetivo de asesinar a una sola persona, que para sorpresa del narcotraficante y tragedia de las víctimas, no abordó ese día la aeronave. Se trata del atentado más letal y cruel que se adjudicara a Pablo Escobar, no por ser aquel en el que se empleara más dinamita o arsenal de guerra, sino por la cantidad de víctimas inocentes que se llevó. Así fueron los hechos. El lunes 27 de noviembre de 1989, 107 personas abordaron un avión en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, con destino a Cali, sin saber el trágico destino que les era deparado. Eran las 7:16 de la mañana, cuando un estallido en el cielo conmocionó a todo el país. Se trataba del vuelo número 203 de Avianca, conformado por un avión Boeing 727-21, que fue víctima de un ataque terrorista y que explotó en pleno vuelo sobre el municipio de Soacha, apenas minutos de haber despegado del aeropuerto. No hubo sobrevivientes aquel día. A pesar de que inicialmente se pensó que fue un accidente aéreo, las autoridades concluyeron que la explosión se había dado como resultado de una bomba introducida por el cartel de Medellín, que iba dirigida contra César Gaviria, para entonces candidato presidencial, quien en realidad no había tomado el vuelo tras ser alertado por sus asesores de seguridad. Por estos hechos, dado que entre los pasajeros del avión había un ciudadano alemán y varios ciudadanos estadounidenses, Dandeni Muñoz Mosquera, alias Kika, recibió 10 condenas de cadena perpetua en Estados Unidos, señalado de ser quien colocó e hizo detonar la bomba. Sin embargo, las autoridades colombianas nunca lo señalaron como responsable de tal atentado, y el hoy sentenciado niega a viva voz tener algo que ver. Específicamente a las 7:11, la aeronave despegó. 5 minutos después, a 10.000 pies de altura, cuando sobrevolaba los límites del municipio de Soacha, la bomba explotó encendiendo a su vez vapores de combustible de uno de los tanques del avión, provocando una segunda explosión que desintegró la nave. El reporte oficial, Informe de accidente de aviación, rendido por el Departamento de Aeronáutica Civil Colombiana, publicado el 28 de diciembre de 1989, destaca, entre otras cosas, que el incendio que pulverizó el avión se produjo por la explosión de una bomba en el piso de la cabina de pasajeros sobre la sección central. Además, los especialistas concluyeron lo siguiente: el explosivo detonó en el área bajo la silla 14F, correspondiente a la estación 783 del fuselaje. El combustible de los tanques 1 y 2 se prendió. El ala derecha y su tren de aterrizaje se separaron del fuselaje producto de la explosión. Los restos de la aeronave cayeron cerca del municipio de Soacha. Ninguna persona a bordo sobrevivió y 3 personas murieron en tierra, producto de la caída de los restos de la aeronave. Como responsables del atentado son señalados Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Luis Ochoa Vázquez, jefes del cartel de Medellín. También son señalados los lugartenientes de Escobar: John Jairo Arias, alias Pinina; Mario Alberto Castaño, alias Chopo; John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye; Carlos Mario Alzate Urquijo,
alias Arete, y los hermanos Brances Alexander Muñoz Mosquera, alias Tyson, y Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica. Para recordar, hacía solo 3 meses, el 18 de agosto, Pablo Escobar ordenaría el asesinato de Luis Carlos Galán, quien tenía a la extradición como bandera de campaña y había denunciado públicamente los crímenes de Escobar. Galán para entonces era el favorito con amplia ventaja a la presidencia de Colombia. En todo este contexto, se da la bomba al avión de Avianca, un vuelo que debía ser abordado por César Gaviria Trujillo, quien tras la muerte de Luis Carlos Galán había tomado sus banderas y la titularidad de la candidatura, lo que lo convertía en enemigo público de Pablo Escobar. Tras el atentado, Gaviria ganaría en las elecciones y se volvería presidente. En su mandato, lideró la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que expidió la Constitución de 1991, en la que originalmente no se permitía la extradición. Como presidente, trató de someter a Escobar y demás narcos a la justicia e incluso lo dejó construir su propia prisión, la Catedral, de la que eventualmente se escapó. En el documental Las víctimas de Pablo Escobar, transmitido por Canal Capital, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, afirma que para realizar el atentado terrorista, el cartel de Medellín recibió ayuda del Estado colombiano por medio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, dirigido en esa época por el general Miguel Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Galán, crimen que también fue ordenado por Escobar. Él le facilitaría la información a Carlos Castaño Gil, quien llegaría a ser jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia, y este último le informaría al entorno de Pablo Escobar. La misma versión da Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, miembro del Cartel del Norte del Valle. El segundo terrible atentado tendría origen en Bogotá, a solo una semana del suceso del avión. El pueblo no había levantado bien la cabeza ni sepultado a sus muertos, cuando una enorme explosión causada por un autobús cargado con 500 kilogramos de dinamita sacudió los cimientos de la capital colombiana. Esta vez fue en tierra firme, específicamente en el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Ocurrió específicamente el miércoles 6 de diciembre de 1989 y fue perpetrado por el Cartel de Medellín con el presunto objetivo de asesinar al entonces director, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, quien se había convertido en una de las principales autoridades involucradas en combatir a Pablo Escobar, pero quien, curiosamente, tuvo que ver con el homicidio de Galán y con la información que conllevó a la explosión del avión. Irónicamente, el controvertido director del DAS resultó ileso, pero el atentado con 500 kilos de dinamita dejó un saldo de 63 muertos y unos 600 heridos. Adicionalmente, el Cartel de Medellín se enfrentaba violentamente al Cartel de Cali por el control del narcotráfico e influencia política en Colombia. Según John Jairo Velázquez, alias Popeye, Escobar y el Cartel de Medellín buscaban tumbar un servicio de inteligencia que estaba a favor del Cartel de Cali y de grupos paramilitares de la región de Magdalena Medio, asociados con elementos de los Pepes. Las averiguaciones correspondientes determinaron que los autores intelectuales del ataque fueron los jefes máximos del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, alias El Patrón, y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, los mismos del atentado de Avianca. Para entonces, Escobar financió el ataque mediante cuentas bancarias usadas por su sicario, John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, para el cual destinó 1.000 millones de pesos. Una semana previo al ataque, miembros del Cartel de Medellín robaron un bus de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el cual fue cargado con 500 kilos de dinamita amonaquial. La masiva carga explosiva estaba destinada a destruir el edificio de 9 niveles que aloja al director del DAS y cuya oficina estaba blindada como un búnker. Bajo supervisión del sicario, alias Pinina, el miércoles 6 de diciembre de 1989 a las 7:32 am, la poderosa carga explosiva camuflada en el bus fue detonada frente a las instalaciones del DAS. La explosión destruyó el edificio del DAS y dejó un cráter de 4 metros de profundidad por 13 de diámetro. La onda expansiva alcanzó un radio de 10 manzanas a la redonda, unos 3 kilómetros. En el hecho murieron funcionarios y transeúntes. Las pérdidas materiales fueron cuantiosas, no solo en el edificio, que quedó destruido, sino también las casas y negocios aledaños. Más de 300 establecimientos comerciales de la zona quedaron arrasados, así como edificios de departamentos, 15 corporaciones financieras, más de 200 juzgados y 70 fiscalías. Algunos cuerpos resultaron tan despedazados que las autoridades no pudieron realizar un reconocimiento
reconocimiento y entregaron urnas simbólicas a los familiares. En este sentido, el narcoterrorismo perpetrado por Pablo Escobar y los extraditables surtió efecto al lograr presionar para que el Congreso colombiano prohibiera la extradición de colombianos a los Estados Unidos. Tal como lo contamos, el temor a represalias por parte del cartel de Medellín llevó a César Gaviria a desestimar la medida de extradición durante su mandato presidencial. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.